están pasando una serie de acontecimientos a nivel astronómico muy interesante para que le comentemos a nuestros oyentes. Ajá, en este nuevo mundo paranormal de este 2020, ¿no? Justamente, exactamente. Con muchas expectativas, por cierto. Muy cierto, muy cierto. Uh-huh. Fíjate, sí. Y hablándole a los oyentes de todo el mundo que nos escuchan, en todo Occidente, algunos medios de difusión sí. Han hablado de que en estos días se estaría viendo el mismo fenómeno que astronómico, no digo astrológico, que es otra cosa, astronómico, que ocurriera hace aproximadamente 2000 años y que quedara registrado en el Nuevo Testamento, sobre todo en el Evangelio de Mateo, como una estrella que guió a los magos que venían desde Oriente para homenajear a Jesús en el pesebre de su nacimiento. Algunos astrónomos piensan que lo que hoy se está viendo, que comenzó a verse ayer y que continuará hasta el próximo lunes 21 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de verano en el hemisferio norte, sur, dicho sea de paso, es aquello que se llamó la estrella de Belén. Después vamos a analizar si esto es así y cuáles son nuestros puntos de vista, los análisis que hemos hecho, los números para poder constatar que no lo hemos hecho nosotros, obviamente, sino que lo tomamos de astrónomos que vienen investigando esto desde hace mucho, desde hace siglos. Que han trabajado ya durante muchísimos años, no décadas. Ahora, este informe que realmente vamos a compartir con nuestros oyentes y televidentes es de altísima importancia, porque vamos a tratar de explicarle a Antonio, como bien lo charlamos fuera de micrófono, con absoluta claridad y de la forma más concreta para que justamente la gente pueda entender estos fenómenos astrológicos astronómicos. Claro, todo el tema que se va a producir en los próximos días y que evidentemente la astronomía en este caso vuelve a la palestra más que nunca, ¿no? Sí, fíjate que el fenómeno ya comenzó ayer. Los dos planetas más grandes del sistema solar, Júpiter y Saturno, ingresaron en un aspecto que la astronomía llama conjunción planetaria. ¿Qué significa? Que ya ayer, a poco de haber anochecido, mirando hacia el horizonte oeste, se podían observar dos cuerpos, dos puntitos, muy muy cercanos, uno más fulgurante que el otro. Esos dos puntitos son los dos planetas más grandes que tiene el sistema solar, y que desde ayer, por una cuestión que en realidad es como una ilusión óptica, porque los dos planetas están muy lejos uno del otro, pero en la esfera celeste parecen ir acercándose. Ya ayer se los veía muy cerca, hoy se los va a ver más cerca todavía, y el lunes, entre el domingo 20, la noche del domingo 20 y la noche del lunes 21, quiere decir, dentro de estos próximos días, van a estar tan cerca que de no mirarlos con unos binoculares, un catalejo, un pequeño telescopio, va a dar la impresión a simple vista, ojo desnudo, de que no son dos cuerpos, sino uno solo. Claro. Es la conjunción que le llaman de Júpiter. Es una conjunción. Y Saturno, ¿no? Claro. Ahora, en el día de ayer, la experiencia, para los que la pudimos vivir, fue mucho más conmovedora. ¿Por qué? A ver, ahí está, porque contame, eso es lo que me interesa. Sí, además voy a contar algo que realmente muy pocos lo saben, porque soy uno de los testigos, después voy a hablar de otro de los testigos. Bueno, vamos a los hechos. Lo importante es que ayer, a poco de haber anochecido, se veía en el horizonte oeste, bastante bajo, yo diría 40 grados sobre el horizonte, se veía Júpiter y Saturno muy cerca, y a la izquierda la luna en cuarto creciente, pero apenas cuarto creciente. Era como un reflejo, ¿no? Yo intenté verlo, pero viste que desde la capital federal, con tanta iluminación que hay, no se puede percibir muy bien eso, ¿no?
No, claro. Claro. Tenés que estar a cierta altura, un edificio alto, o si no, como hacíamos nosotros, con un pequeño telescopio, con los binoculares. Ahora, el asunto es el siguiente. Decime. Estábamos viendo ese fenómeno, la verdad, interesantísimo. Yo nunca me había tocado ver, porque estos son fenómenos que se dan muy de vez en cuando, el acercamiento, la conjunción de Júpiter con Saturno. He visto otras conjunciones en toda mi vida, pero esta en particular, y menos para esta época que es fin de diciembre, casi en coincidencia con la Nochebuena, bueno, una serie de aspectos simbólicos en este caso. Pero la luna ahí cerca, una cosa tan interesante, dije, voy a hacer un vivo desde mi Facebook, desde mi página en Facebook, Antonio Las Heras, hice un vivo, mostraba a la gente, está todavía colgado ahí, mostraba a la gente los dos planetas cerca, expliqué que era una conjunción, mostraba la luna, bueno, termino de hacer ese vivo que habrá durado 7 minutos nomás, y digo, ahora lo voy a disfrutar yo. Estaba mirando tranquilo eso con los binoculares, veo pasar un satélite, pero por esa misma zona, a gran altitud, obviamente, un satélite artificial estaría entre 400 y 700 kilómetros de distancia. Bueno, muy bien. Termino de ver eso y veo otra cosa, una esfera morada, también que se notaba que iba a gran altitud, también que se movía inteligentemente, no hacía zigzag, nada, pero yo alguna experiencia en cosas que se ven en el cielo tengo. ¿Y qué te pareció eso? ¿Qué era para vos? Fíjate, un satélite artificial no era. Un globo aerostático imposible a la altitud que se veía. Un fenómeno meteorológico tampoco. Un avión tampoco. Estoy viendo eso y digo, es raro, esto es un ovni, no digo que sea un vehículo extraterrestre, pero digo, esto es un ovni, es un objeto de valor no identificado. Pero digo, pucha, ¿qué es estoy viendo eso y me llega un WhatsApp de un colega tuyo, Rubén Daniel Cian, que es el que tiene la radio FM, Radio de la Costa. Transmite desde Santa Clara del Mar. Exacto, Pero también es un hombre interesado en estos temas de los fenómenos, claro. Entonces, claro, me llega un WhatsApp y me dice, Antonio, salí a ver porque estoy viendo aquí, estamos hablando de 400 kilómetros de distancia. Dice, estoy viendo aquí, estoy en la costa, lógico, él está ahí caminando a esa hora tranquilo por el mar. Aparte ese es un lugar privilegiado, Antonio, ¿no? Porque realmente te permite contemplar realmente todo el cielo en su plenitud prácticamente. Exacto, lo que vos dijiste hace un rato, no es la contaminación, la polución ambiental de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Rubén estaba viéndolo desde la costa, así que con un cielo. Entonces me dice, hay algo que no logro identificar. Claro, pero como él está a 400 kilómetros al sur, lo está viendo, pero lo está viendo distinto, entonces lo está viendo desde otro ángulo. Pero me describe lo mismo. Entonces yo le contesto inmediato, le digo, mirá, es lo que estoy viendo. Yo estoy acá en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Villa del Parque, en la terraza de mi casa, estoy viendo esto, es lo mismo. Bueno, digo esto que es interesante porque dos testigos, uno yo, el otro Rubén Daniel Cian, ambos personas acostumbradas a mirar el cielo, sin estar comunicados, a él se le ocurrió avisarme, estábamos viendo ese objeto que, Pedro, altísimo, a una enorme altitud, como lo vi yo, una esfera, era claramente una esfera morada o mortecina. Como que estaba siguiendo ese proceso que se estaba produciendo en ese momento. Mirá. Como controlando o contemplando. Daba toda la impresión. Qué tema impactante lo que estás planteando, ¿no? Porque realmente tal vez, viste, el común denominador de la gente desconoce porque, bueno, por ahí no lo percibe, estamos tan metidos en los temas diarios, cotidianos, en la problemática
que se vive en estos tiempos, que por ahí no tenemos la oportunidad de poder apreciar esto que vos estás planteando, ¿no? Seguramente los científicos o los especialistas deben tener alguna mayor información al respecto, pero está buenísimo que vos lo plantees de esta manera, porque evidentemente uno lo puede percibir desde otro punto de vista, ¿no? Sí, sí, sí. Además, tanto Rubén como yo, él lo dijo primero, porque nos fuimos grabando, intercambiando WhatsApp, él me decía, dice, estoy asombrado. Le digo, pero mira, es lo mismo que me acaba de ocurrir, porque claro, yo buscaba clasificar esto. Lo primero que vi fue un satélite, ellos lo habían visto también, sí, él y su mujer. Y después, cuando ya el satélite se alejó, que en realidad deja de verse cuando la luz del Sol deja de darle en la curvatura de la órbita terrestre, se deja de ver. Entonces tranquilo, estaba yo ahí con mis binoculares, viendo Júpiter y Saturno. Dejo los binoculares, levanto la vista para mirar a ojo desnudo, porque la luna, vuelvo a decir, estaba maravillosa, y ahí veo que está pasando, es decir, yo no vi cuando apareció. Claro. En Santa Clara del Mar, ellos me dicen que lo vieron aparecer, que apareció repentinamente, como de la nada. ¿Y vos qué podés suponer? ¿Que puede ser justamente algún objeto volador no identificado? No, eso desde ya. OVNI, que estén, digamos, evaluando tal vez ese proceso. Porque si no, ¿qué otro fenómeno se puede producir? Que no por el rango de extrañeza que tenía, digo, extrañeza significa que no es identificable con lo conocido, yo tengo que asimilarlo a un vehículo extraterrestre, pues dirigido, porque fíjate además que, como les digo, si hubiera sido algún tipo de rayo globular, algún fenómeno meteorológico, hace zigzags, hace movimientos, esto iba lento, claro. Eso sí, lento, que fue otra de las cosas que me llamó la atención, no a la velocidad que va un satélite artificial, no a la velocidad que va un avión, que obviamente tendría que estar a mucho menos altitud, pero esto iba lento. Nuestros padres hubieran dicho lento y a paso firme. Claro. Clarísimo. Iba lento hacia el sudeste. Y es la misma dirección que Rubén, a 400 kilómetros de distancia, me dice, iba hacia el sureste. Sí, exactamente. ¿Hubo algún tipo de informe? Como si estuviera, como vos dijiste, como si estuviera acompañando y vigilando o observando algo. Claro. ¿Hubo algún informe así en estas horas, Antonio? ¿Se conoció alguna data de algún organismo justamente de la Fuerza Aérea, algún organismo como la NASA o algún otro instituto internacional que haya hablado de este tema? No. Porque esto se preserva, que no se trata de difundir. Se sigue como ocultando gran parte de esta información habitualmente. Mira, nos guste o no, es así y tenemos que decirlo. Pero además, en estos días, siguiendo con el tema astronómico, hoy estamos a jueves, quiere decir que lo que voy a decir ahora ocurrió el lunes. Una información que no recuerdo si era de la NASA o de alguna universidad que estudia los materiales que las sondas de la NASA investigan en Marte, y entonces ahora sale la noticia, así oficialmente, pero en Marte hay agua, hay muchísima agua en estado sólido, es decir, convertida en hielo, pero una cantidad inmensa de agua. Bueno, donde hay agua hay vida. Seguro. Ahora, lo que yo digo, que tengo un archivo de diarios, una hemeroteca muy, muy abundante, yo les puedo mostrar recortes de diarios de hace 20, 30 años que ya decían que hay agua en Marte, y después todo eso fue acallado. Como que viste, son etapas, no son periodos. Ya sabíamos que había agua en Marte. O sea, son periodos por ahí de 10, 20 años, 30 años que se da alguna información y después como que se deja de lado. Como justamente coincidiendo también, fíjate, en las últimas horas que hubo un serio problema con SpaceX, que por problemas, dicen ellos, en el propulsor, terminaron posponiendo el lanzamiento del satélite espía por fallas técnicas. Pero algunos, eso ocurre seguido. Claro, pero algunos dicen de que la idea era tratar de no interferir con estos acontecimientos que se estaban dando justamente en estas últimas horas, porque había
cierta expectativa y que parece que la NASA y también la Comisión Europea, que estaba investigando algunos temas puntuales, decidió sugerir la posposición justamente de cualquier tipo de operación, salvo lo que pasó justamente con Japón, con su equipo, viste que de alguna manera estaban trabajando en otra área, en otra zona como Marte, que estaban retornando justamente trayendo algunas muestras que habían justamente obtenido de ese lugar. Sí, lo que vos estás señalando es otro detalle que es bueno que subrayemos. Muchos hechos de avances astronáuticos se están produciendo, sí. Muchísimos, a tal velocidad que prácticamente con el tema de la pandemia y la cuarentena en todo Occidente, en los diarios es una pequeña y perdida noticia. Pero yo les comento que, por ejemplo, hace 15 días ya fue seleccionada la tripulación, que incluye una mujer, que en el año 2023, no estoy hablando de dentro de 40 o 100 años, sí, ahora no en 2023 va la NASA a enviar a la Luna para que desciendan, caminen en la Luna y además comiencen los trabajos necesarios para hacer la primera estación permanentemente tripulada, habitada por humanos en la superficie de la Luna. Ya está seleccionada hace menos de, ya lo digo, 15 días, está seleccionada la tripulación, incluye a una mujer, por primera vez una mujer va a caminar en la Luna, esto ya está avanzado. Y mientras tanto, ya que mencionaste a SpaceX, que es una de las grandes empresas del billonario, no millonario, billonario Elon Musk, que además es físico, es decir, es un licenciado en física, es un hombre que de ciencias duras entiende mucho, ya tiene avanzado su proyecto para en 4 años, o sea 2024, enviar una sonda a Marte. Sería una sonda a Marte que va a descender en Marte y que después va a relanzarse y va a volver a la Tierra, en un viaje que ida y vuelta va a durar cerca de 3-4 años. Pero va a ser la primera sonda privada, no enviada por países, sino privada, que va a ser lanzada a Marte con la intención de aterrizar. Fíjense todo lo que está pasando. Claro, viste que China también con el tema de la sonda espacial trajo muestras de la Luna y por otro lado justamente la primera etapa del Falcon 9 que ya ha volado anteriormente justamente, incluida 2 veces en misiones como se conoció de reabastecimiento comercial de SpaceX a lo que es la Estación Espacial Internacional, ¿no? La I para la NASA que hizo una operación especial. También fíjate que dicen un lanzamiento de Starlink, la red de satélites con la que justamente SpaceX se propone, ¿no? Claro, ellos proponen proporcionar internet de alta velocidad también a usuarios de cualquier lugar del mundo. O sea, pues fíjate que ya surge una gran competencia que es interesante esto que se plantea y que dentro del ámbito, digamos, de la estrategia del marketing y de las comunicaciones todavía está ahí como medio no difundido adecuadamente, pero de igual forma para SAOCON primero B, que es una operación, viste, de lanzamiento para llevar justamente un satélite espía, atención con que se está trabajando justamente con este tipo de tecnología de satélites espías clasificado al espacio argentino. Esto tampoco se dio a conocer. Sea, están operando justamente sobre el área. Pasa también sobre nuestro espacio, claro nuestro cielo. Obviamente que esto pasa a 400, 600 kilómetros de altitud. Claro. Esta misión, por lo menos la que dicen del SAOCON primero B, de la que es de este año, que se supo también que es el primer lanzamiento de un cohete desde Cabo Cañaveral desde el año 1969, ¿no? Dicen por lo menos en volar en rumbo sur, o sea, para nuestros pagos, para desplegar su carga útil en una órbita de alta inclinación, porque eso es otro tema, ¿no? Se está evaluando eso, el tipo de inclinación que tiene la órbita, ¿no? Bueno, que muchos lo desconocíamos. Que de todo lo que estás diciendo, todo es importante, lo vamos a desmenuzar. A ver. Primero, lo que señalaste en primer término, que ha pasado desapercibido, pero por algo lo señalaste vos en primer término. Lo que ha pasado hace 4 días, los chinos han hecho que una sonda que hace ya
meses había descendido sobre la superficie lunar, en la cara oculta de la Luna. Esa sonda hizo experimentos, estudios, pero también juntó un poquito de suelo lunar, de polvo lunar, piedritas. Las metió dentro de una cápsula. Esa cápsula fue disparada al espacio. Desde allí fue dirigida de vuelta a la Tierra, llegó a nuestro planeta, descendió sin avería alguna, y desde hace unos días los científicos chinos están estudiando en vivo y en directo sustancia del suelo lunar. Exacto. La última vez que se hizo esto fue con el Apolo 17, el último viaje tripulado a la Luna de Estados Unidos, que en cada uno de esos viajes siempre se trajeron muestras de la Luna. Sí. Pero esta vez, todo esto hecho de manera automática. Claro. Hay que reflexionar sobre la tecnología que necesitas para que todo esto funcione solo con una computadora. Claro. Ahí es donde dicen también que se han detectado justamente fluidos prácticamente que son están relacionados básicamente con el tema del agua en sí, ¿no? Eso es un poco lo que vos planteabas en el inicio justamente de esta charla que estamos manteniendo hoy. Porque hay la idea de que en lo profundo de los grandes cráteres lunares existe agua. Claro. Agua en estado sólido, lo que sea, pero hay. Si hubiera, eso favorecería notablemente la instalación de bases permanentes con humanos en la Luna. Ahora, habrá quien diga, ¿para qué van a gastar toda esa plata en eso? Para ir a la Luna. Pero ¿ustedes piensan que habría esta nueva carrera espacial, esta carrera espacial del siglo XXI, si no se supiera que todo eso va a generar dinero, y mucho dinero? Claro. Imagínense lo que es hacer especialidades médicas, temas biológicos, en la Luna donde no hay gravedad, donde no hay atmósfera. Es decir, eso permite que esas son cosas que se están estudiando en la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional este año ha cumplido 20 años ininterrumpidos de tener tripulación humana sin descanso. ¿Y qué estuvieron haciendo ahí? Porque cuesta mucho mantenerla. Los países que financian la operación, bueno, que son Canadá, Estados Unidos, Japón, Rusia y la Comunidad Económica Europea. Son los 5 países que todos los meses tienen que poner el dinerillo, los millones de dólares para que eso se mantenga. Da un rédito, por supuesto. Lo otro que vos señalaste, importantísimo, Starlink. Starlink es un sistema, como bien señalaste, de satélites de comunicaciones que ya todos propiedad de SpaceX, no es de Estados Unidos, no es de China, no es una de empresa privada, claro. Para que aprendan los latinoamericanos que realmente hay que apostar a eso, ¿no? Porque fíjate que este desarrollo tecnológico llegó justamente de la mano de la inversión privada, no desde el Estado y desde las potencias, o sea, sacando en el caso, por ejemplo, de Rusia o de China, el resto de las grandes inversiones en materia de investigaciones tecnológicas de estos últimos tiempos y más relacionado con el mundo de la astronomía, parte desde la inversión privada, ¿no? Bueno, incluimos a Japón, la empresa Mitsubishi, que se dio cuenta, siempre mirando, los japoneses siempre mirando qué es lo que viene, no mirando para atrás, hacia adelante, qué es lo que viene, comprendieron que solo con hacer aviones, motores, autos no alcanzaba. Entonces ya hay plataformas de lanzamiento en Japón, de la empresa Mitsubishi, no son del gobierno japonés. Pues, la empresa privada es lo que está llevando adelante hoy por hoy todo el desarrollo astronáutico y toda la tecnología del espacio. Lo que pretende Elon Musk, que como les decía ya ha lanzado 200 satélites de comunicaciones, es realmente, y va a lanzar más, el proyecto completo creo que son, si recuerdo bien, algo de 600 satélites que van a cubrir de esa manera, en forma permanente, las 24 horas, todos los sitios de la Tierra, con lo cual él pretende proveer internet
a precio, pero mucho mínimo. más accesible, claro. Sí, y bueno, porque Mínimo. evidentemente es evidentemente el futuro, el gran negocio mundial en este planeta Tierra, y realmente está muy mal manejado. Fíjate que las empresas de servicios en las áreas donde nosotros tenemos acceso están con serias dificultades, con muchos inconvenientes, cortes, porque no se ha modificado, no se invierte, ¿no? No se invierte en una actividad Que es fundamental para el futuro de la pero humanidad. además que es fundamental, clave, porque imagínate si se cortara internet, y la radio no transmite, no desconectados del podemos mundo. mandar un mail, no hay WhatsApp, dependemos de eso. Ahora, a eso hay que sumarle algo que asociar lo que nos pasa en la vida cotidiana le pasa a las empresas de comunicaciones también. Uno, si pretende seguir usando el mismo celular que tenía hace 5 años, resulta que hay una serie de funciones que ya no entran, no se puede. Bueno, claro. En las empresas de comunicaciones pasa lo mismo. Por eso es tan fundamental lo que vos dijiste recién, que es renovar equipos, actualizarse. Si vos pretendés seguir dando el mismo servicio de comunicaciones que hace 3 años, 4 años, 5 años, claro, vos estás en la prehistoria. Exacto. Estás en la prehistoria, porque acá, el ejemplo que dábamos recién, acá hay un señor que está diciendo, yo les voy a dar internet por $1 al mes. $1, caso nuestro Argentina, sería 150 pesos. Sí. Entonces uno diría, pero 150 pesos tengo todo el internet que quiero usar, todo el que quiero usar. Claro. Uno pensaría, este tipo va a la quiebra. No, porque 500 millones de personas, que seguro los consigue, que pongan ese dólar, son 500 millones de dólares por mes que le va a entrar a la empresa SpaceX una vez que estén todos los satélites puestos. Entonces, lo que viene en comunicaciones es asombroso, y lo que viene en toda la parte tecnológica claro. Estos autos que estamos usando con nafta, con gas, pero estos autos ya hoy son prehistoria. El auto del presente, no del futuro, el auto para usar, para llevar a la familia, para ir a trabajar, el auto del presente es el auto eléctrico. Exacto. Lo que pasa que bueno, hay un retroceso justamente en lo que es el sistema, digamos, de comercialización y la reestructuración de las economías regionales, que va a llevar tiempo, ¿no? Porque realmente hay una tremenda presión económica, financiera de las grandes potencias y de los grandes grupos empresarios, que bueno, de alguna manera todavía les sigue sirviendo el negocio anterior. Pero justamente con el arribo, la llegada de compañías como SpaceX y otros tantos como Mitsubishi y otros nuevos grupos que han repensado justamente los sistemas futuristas, esto va a tener un cambio tremendo, ¿no? Ahora, vos fijate, Antonio, que nosotros estamos hablando del futuro, de esta tecnología impresionante que a veces nos sorprende. Aquellos que tenemos más de 50 pirulos, más de 5 décadas sobre nuestras espaldas, hemos tenido que de alguna manera ir reacomodándonos a estos tremendos cambios que se ha dado en el mundo de la tecnología, de la astronomía, de los nuevos sistemas de comercialización, y de pronto uno evalúa esto que hace un rato charlábamos en el arranque de esta conversación, ¿no? Fíjate, pasar de una etapa que estábamos hablando de el fenómeno que significó la estrella de Belén, la conjunción de Júpiter y Saturno, nos vamos a la tecnología sobre lo que se está planteando dentro del mundo de la astronomía, y también hay algo, ¿no?, que es la palabra santa del Supremo, lo que dice la Biblia en esta materia, ¿no? Porque si uno empieza también a estudiar y analizar esos hechos, te encontrás con datos sorprendentes, ¿o no? Sí, te encontrás con datos sorprendentes, pero a mí me parece que el dato más sorprendente con el que uno se encuentra y que no ha sido tan bien analizado, ni siquiera analizado, es que tanto en diferentes pasajes del Antiguo Testamento como la palabra de Jesús en el Nuevo Testamento, se está apelando a la capacidad humana creativa, a la capacidad humana de que es la capacidad humana la que permite que las cosas suceden. Donde mejor tengo estudiado eso en el Nuevo Testamento, un tema que
me interesa porque está muy vinculado a lo que hoy investigamos en parapsicología, que son las curaciones paranormales, etcétera. Como sabemos, Jesús hacía lo que se conoce entre comillas como milagros. Hacía, el ciego veía, el enfermo, el leproso se curaba, muy bien, el que iba con muletas las tiraba a un costado. Lo interesante es qué es lo que dice según el Nuevo Testamento. Los evangelistas en esto coinciden en las distintas anécdotas. ¿Qué dice Jesús cada vez que alguien le quiere agradecer por el supuesto milagro? A ver. En ningún lugar Jesús dice, bueno, sí, el poder que yo tengo, o el poder que tiene mi Padre Dios. No. Lo único que él dice con distintos términos es esto. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y yo he estudiado en detalle esto. Digo, ¿qué es esto de tu fe te ha salvado? Porque varias anécdotas donde el curado repentinamente, sanado, va ahí, se acerca, la mujer que va y le toca la toga y le agradece. Y según el evangelista, la reacción de Jesús es un poco, suelte la toga, no me toque, yo no tengo nada que ver. Tu fe te ha salvado. Esto de tu fe te ha salvado es para mí el mensaje más importante, es el mensaje de que lo que uno piensa, lo que uno está convencido, eso es lo que termina ocurriendo. Ahora, en este tema puntual, ¿no? Te hago una pregunta que a mí siempre me ha inquietado y siempre me estuvo dando vuelta a la cabeza. Inclusive cuando estuve en el Vaticano lo charlé con gente del Vaticano, lo charlé también en Jerusalén con varios sacerdotes, no solamente en el templo de la comunidad hebrea, de los judíos, de los grandes maestros, sino también del grupo de mormones que está también allí asentado también en Jerusalén, la gente del templo armenio, griego, cristiano, por supuesto. Sí, la Iglesia Ortodoxa Armenia. La Iglesia Ortodoxa Armenia también, viste, que tiene su... Exacto, tienen visiones totalmente distintas. Y en algún momento yo le pregunté a un sacerdote, entonces, ¿se puede tomar como que Jesucristo puede haber sido un ser superior, un ser extraterrestre? Y vos sabés que se sonrieron varios de ellos y me dijeron, ¿y por qué no? Claro, porque cuando... es interesante esto para analizar además los términos. Si nosotros decimos, como me gusta decir a mí, el Maestro Jesús... Al decir Jesús me estoy refiriendo a un ser humano. Si digo Jesucristo, quiere decir que estoy convencido que Jesús era el ungido, era el Hijo de Dios. Ahora, esta historia de que Jesús era Dios, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Porque está el tema de la elevación del cuerpo, ¿viste? Que es un tema también que genera una gran incógnita. Espera un poquitito. Esa historia de que Jesús era Dios encarnado es una historia que surge en el Concilio de Nicea, realizado en el siglo IV, 300 y tantos, un concilio que fue financiado por el emperador Constantino. Y allí una de las órdenes que había era: de acá sale que Jesús es Cristo, terminado. Pero esa idea, durante los primeros 300 años, prácticamente era una idea peregrina, es decir, todos estaban convencidos que Jesús era un ser humano, que estaba intermediando, que estaba enseñando, que tenía poderes evidentemente muy desarrollados, y o era una persona con esos seres, esa persona humana, con esos seres, esas capacidades muy desarrolladas, obviamente era un ser que venía de algún otro lado. Y por eso la hipótesis de Jesús como un no humano, una entidad venida de otro mundo, a los efectos de enseñar algo acá.
¿Y cómo se puede interpretar eso prácticamente? Porque viste que a veces el fanatismo o la línea ortodoxa en las religiones, tanto en la cristiana, en la musulmana, en la judía, o en la propia ortodoxa, generan cierto tipo de incertidumbres y de inquietudes, porque como que no hay una revelación concreta que defina este tipo de situación, ¿no? No hay. ¿O me equivoco? No, estás en lo correcto, no hay la revelación. Claro. Aquí cada uno toma la posible revelación. Sí. Por ejemplo, yo el análisis que hago, el que tengo para mí, coincide con lo que pensaban muchos de los discípulos que conocieron a Jesús, que dicho sea de paso, siempre se habla de los 12 apóstoles, los 12 discípulos, eran 72. ¿Vos estuviste en algún momento justamente en Tierra Santa? ¿Estuviste, por ejemplo, porque a mí lo que me impactó cuando yo estuve en una oportunidad fue el tema del Santo Sepulcro, ¿no? Sí. Y ahí también justamente había varios sacerdotes de distintas religiones, distintos credos, y también le pregunté a varios de ellos, y como que hay también una gran incógnita con un montón de temas puntuales que acontecieron allí en ese lugar muy, muy puntual, ¿no? Bueno, fíjate vos, y esto va a ser interesante para los oyentes, la Basílica del Santo Sepulcro, que está dentro de los muros de la antigua Jerusalén, está custodiada por 4 grupos distintos. Los franciscanos, que son católicos, apostólicos y romanos. Y luego, la Iglesia Ortodoxa griega, la Iglesia Ortodoxa armenia y la iglesia, los otros ortodoxos, que no son los rusos, es otra. Bueno, son 4, o sea que dentro del templo, vos que estuviste, yo también, hay 4 líneas totalmente distintas, diferentes. Hay 4 sectores donde aquí están los franciscanos, entonces da misa al franciscano. Y el mayor problema es el espacio para descender a donde se supone que estuvo el Santo Sepulcro, que eso está en manos de uno de los ortodoxos, creo, si no recuerdo mal, de los griegos. De los griegos, exacto. Bueno, pero ese es un acuerdo al que se llegó hace algunos siglos, de tal manera que cuando al anochecer la iglesia, la Basílica del Santo Sepulcro, el lugar más sagrado para todo el catolicismo y el cristianismo, cuando llega la noche y hay que cerrarla, ¿quién cierra la iglesia? No la cierra ninguno de esos credos, ningún miembro de esos credos, la cierra una familia árabe, exactamente, que es la que tiene la llave. Que tiene la llave, exacto. Sí. Y que son los que al amanecer van a abrirla. Exactamente. Y al momento de cerrar, tiene que quedar dentro de la basílica de la iglesia no menos de un miembro de cada uno de los 4 grupos. Porque si al cerrar uno no tuviera representante, no puede pedir más. Le sacan el lugar. Exactamente. Esta es una tradición que la gente no conoce. Claro, que la gente no la entiende, porque justamente eso es uno de los temas que a mí me llamó la atención y me dieron una explicación bastante similar a la que vos estás justamente planteándonos hoy, que te sorprende. Vos te vas ahí como que sin entender muy bien la cosa, pero después sí, cuando lo analizás decís, lógico, cada uno quiere preservar su poder y quiere mantener su presencia. Sí. De alguna manera eso es preservar también la continuidad del lineamiento religioso que está justamente ahí colaborando y respaldando este tipo de cuestiones, digamos, religiosas dentro de ese mundo que hay, ¿no? Y con lo que vos dijiste, porque si bien son 4 iglesias cristianas, cada uno tiene una visión diferente. Claro. Cada uno tiene explicaciones diferentes. A mí un rabino, por ejemplo, en ese momento también que estaba en el lugar, me dijo, bueno, estaría bueno que si vos tenés tantas inquietudes, empieces a estudiar en profundidad el tema. No sé qué es lo que me quiso decir, pero como que yo no me sentí tampoco capacitado como para poder recibir ese tipo de información, que me parece que es tremendamente fuerte y hay que estar preparado también para integrar justamente esas 4 líneas que hay allí, ¿no? Para ver cómo llegás a comprender. Justamente, integrar no. Lo que sí comprender, y en base a la que comprendés, hasta te diré,
y me parece que por esa línea iba el consejo del rabino. Una vez que comprendiste todas las posiciones, sí, no tenés que adherir a una de ellas. claro. Podés crear la tuya. Ajá. Es lo que yo hice conmigo, por ejemplo, en la Iglesia Católica, donde yo he sido bautizado, he comulgado, me han confirmado, sigo yendo a la iglesia desde ya. Están en la iglesia, están en la misa, es una cosa que mueve energía, como estar en la sinagoga, como estar en cualquiera de los templos de las iglesias que recién señalamos, de las ortodoxas, todo eso mueve energías y hace bien. Pero yo entender que el Maestro Jesús era un Dios encarnado, me parece que es quitarle, es decir, estoy convencido, que es quitarle el valor a la obra de Jesús. Porque si vos sos un Dios encarnado, podés hacer lo que se te ocurra, te pase lo que te pase, te crucifiquen, pero si vos sos un Dios. Así que al final la decisión va a ser tuya, vas a manejar las cosas. Pero, como yo lo veo, si el Maestro Jesús es un ser humano, el legado más importante es habernos transmitido, señoras y señores, si yo he podido hacer esto, si yo he podido sanar, si yo he podido curar, si yo he podido atravesar el sufrimiento de la cruz, si yo he podido resucitar, bueno, ustedes también pueden, porque son tan humanos como yo. Ese es el mensaje valiosísimo. Claro. Por eso yo lo asocio con eso de tu fe te ha salvado. Es decir, no me hagas responsable a mí de que te curaste. Vos te curaste, porque es tu fe, pusiste la fe en mí. Bueno, perfecto, pero vos tenías que tener, puedo poner la fe en el médico, puedo poner la fe en una curación esotérica, parapsicológica, pero tengo que tener yo fe, entendida la fe como convencimiento, estar convencido. Claro, y llevándolo al mundo de la astronomía, ¿no? ¿Qué dicen, por ejemplo, los especialistas que vienen estudiando, Antonio, hace décadas esta cuestión, y que viste que cada año también con los nuevos descubrimientos que se van haciendo, suena como una nueva alarma, ¿no? ¿En relación a qué? A esto que estamos hablando, al tema, digamos, religioso, a la esencia de la espiritualidad, bueno, a la relación que tiene justamente una tendencia religiosa con otra, y también de pronto a ese hecho de querer preservar también su presencia en ese lugar, ¿no? Sí, pero lo que vos decís es importante en relación a los hallazgos, por ejemplo, que en las últimas décadas, pero sobre todo estos últimos 30 años, ha hecho la física al referirse a la física cuántica. También, claro. La física cuántica nos acerca bastante a cuestiones que hemos asociado a cuestiones espirituales o a cuestiones trascendentes. Cuando los físicos cuánticos nos hablan de la partícula acausal, el prefijo griego a significa no, o sea, sin causa. Unas partículas que han encontrado cuando se superaceleran las partículas que integran los átomos, y ahí aparecen partículas que mueren en este momento, se desintegran, vamos a usar el término nuestro, se mueren, pero en realidad se desintegran en este momento. Si se desintegró en este momento, uno dice, bueno, tiene que haber surgido esa partícula un ratito antes, como mínimo. Claro. No, se desintegró ahora, pero todavía no nació, no surgió. Va a nacer en el futuro y parecen desplazarse en el tiempo. ¿Qué tema, Claro. Por eso, en estos últimos 3 años, de cuántas universidades más que respetables han salido investigadores diciendo, ya tengo el modelo teórico para hacer la máquina del tiempo, se va a poder viajar en el tiempo. Modelo teórico, desde ya. Pero es algo que hace 40 años, 30 años era impensable. Producto de la ciencia ficción. Claro, solamente de ciencia ficción, exacto. Pero que ahora, de universidades más que respetables y de científicos más que creíbles, tengo el modelo teórico, gracias a la física cuántica, donde ocurren hechos constatados que hasta hace poco eran de ciencia ficción. Una partícula que viene del futuro a desaparecer en el presente, bueno, algo nos está diciendo fuera de lo común, ¿no es cierto?
Bueno, todas estas cosas realmente a uno le resultan muy enriquecedor, ¿no? Porque de alguna manera vamos aprendiendo todos los días cosas que no nos podíamos ni siquiera imaginar hace un tiempo atrás, ¿no? No muy lejano, estoy hablando de esto que se va, digamos, desarrollando y que vamos conociendo cada día algo distinto, que tal vez, bueno, ya estaba ahí dando vuelta, pero que siempre se mantuvo de alguna manera como oculto o en secreto o con muy pocos privilegiados que tenían acceso a este tipo de información, ¿no? Muy buena reflexión con la que yo coincido. Lo que yo digo es que ahora se puede hablar. Claro, desde hace también. algún tiempo se puede hablar de muchas cosas que en un pasado, Era no imposible, tan lejano, sí, en un sí, pasado de 300 años, sí. por decir todo lo que hemos dicho hoy, nos hubieran quemado en la hoguera. Claro. O sea, si hablamos, por ejemplo, temas de lo que nosotros planteábamos, ¿te acordás vos en los años 70 y pico, 80, a lo que ha avanzado, lo que estamos de alguna manera difundiendo y comunicando a través de esta ida y vuelta justamente que establecemos con los oyentes y televidentes a nivel internacional? Era impensado de pronto que en el año 1978, cuando hacíamos música joven, discomanía o la magia del sonido, podamos llegar a plantear en ese entonces este tipo de cosas que estamos hablando, ¿no? Nos censuraban, pero de acá a la China, por otras cosas que eran insignificantes, imagínate qué hubiese pasado con estos temas puntuales. Yo que hacía el programa El Cosmos y sus enigmas, sí. y me obligaban a llevar el libreto escrito de lo que iba a decir y lo tenía que mostrar antes a ver si lo que iba a decir. ¿Y de qué íbamos a hablar? De esto y de la existencia en aquella época, decíamos, platos voladores, y de la parapsicología. Y acordate que más de una vez te tachaban muchos de los libretos que llevábamos, ¿no? Inclusive hasta los temas que queríamos pasar, hasta los discos de esa época, los discos de acetato. Decían, no, este no va, este está sugerido. Pero uno le preguntaba, ¿qué es sugerido? O sea, porque a alguien se le ocurría... Y sugerido de que no lo que estaba prohibido, claro, o sea, directamente era así. Para que lo use. Exactamente. Pero bueno, los tiempos han cambiado y eso nos ha permitido, evidentemente, establecer una comunicación más transparente, ¿no? Lástima que, bueno, muchos hacen todo lo contrario, no utilizan los medios para operar de manera mercenaria, todo este tema que muchas veces lo hablamos, Esto es la humanidad, Pedro, claro. Esto es la humanidad. En la humanidad hay todas las posibilidades habidas y por haber, las encontramos entre nosotros los humanos. Así, es más, y a veces en una sola persona encontrás conductas que son hasta contradictorias. Claro, el mismo que es una persona loable en un acto heroico y demás, es el mismo que después es un mezquino en otra cosa, y vos decís, pero si es la misma persona. Bueno, ¿cómo puede ser? Por eso, como decía Carl Gustav Jung, y yo adhiero, no hay nada más interesante que el estudio de la mente humana. Porque la mente humana es inagotable. Inagotable. Claro. Pero, insisto, lo valioso es la capacidad creativa que tenemos. Seguro. Y la mirada hacia adelante, muy también, útil. Claro, fundamental. Ya sabemos que son tiempos difíciles, pero esto, como decía Jorge Luis Borges, sí, es verdad, nos han tocado vivir tiempos difíciles como a todas las personas en todos los tiempos. Exacto. Todos los tiempos han sido difíciles. Sí, nos venimos quejando creatividad. Hace tiempo, claro, pero si no tenemos creatividad, exacto, no podemos superar esos momentos críticos que tenemos, que son bastante frecuentes en los últimos tiempos, porque la humanidad ha llevado justamente a eso, ¿no? Justamente la tecnología, los nuevos desarrollos y a veces los intereses mezquinos también que están dando vuelta por allí. Siempre va a haber intereses mezquinos. Claro. Yo de todos modos estoy convencido que ahora, con todas las dificultades, la pandemia, lo que ustedes quieran, estamos viviendo mejor que cuando se está viviendo en medio de la Segunda Guerra Mundial. Seguro. Y no estoy hablando de hace 300 años, estoy hablando del siglo pasado. Claro. Estamos mejor, entonces tenemos una tecnología que no había en ese momento. ¿De qué nos quejamos? Claro. Busquemos soluciones. La única especie conocida en el planeta Tierra capaz de pensar, razonar, modificar y ser creativa somos nosotros. Aprovechemos todo eso, no hagamos como los animales que repiten la misma cuestión porque responden al instinto. Capitalizarlo como para tener una mejor calidad de vida, ¿no? Que sea más digna. Por supuesto.
Por supuesto, y vos sos un buen ejemplo de eso. ¿Por qué no te quedaste quejándote, qué barbaridad, claro. en qué radio? No, dice, señores, hago la radio, yo hago mi radio, la hago en internet, nos están escuchando en este momento de todas partes del mundo, manejo la programación. Bueno, eso, manejo la programación, también tengo que ser capaz de manejar mi propia vida. Cortar un poco el cordón umbilical, ¿no? O sea, que llega un momento que uno entiende y comprende de que realmente hay que transmitir justamente a la sociedad otro sistema comunicacional, o sea, no seguir batallando con lo tradicional que realmente no ha sido tampoco perfeccionado como para brindarle mejor calidad de vida y otra salida justamente a la gente, ¿no? Que eso es lo importante, abrir un poco las mentes. Totalmente de acuerdo, abrir todo lo posible la mente, pero además analizando bien nuestra historia como humanidad. Cuando antes de la pandemia yo daba las clases en forma personalizada, así, por ejemplo, la Sociedad Científica Argentina, la Sociedad Argentina de Escritores, daba mis cursos. Cuando yo veía las caras de los alumnos, cuando yo les decía, ¿ustedes se dieron cuenta que hasta hace solo 100 años, 120, 130 años, 100 años, y a veces menos, los seres humanos vivían igual que como se vivía en tiempos de Jesús? Y yo solía ver caras de asombro, como de, ¿qué dice este hombre? No es así. Pero le digo, ¿desde cuándo piensan ustedes que las casas tienen agua corriente? ¿Desde cuándo piensan ustedes que hay un baño dentro de la casa? Pero por favor, exactamente. A principios de siglo estaba lleno de casas en Europa donde no había baño. Exacto. Estaba en el fondo, ¿no? Donde abajo se guardaban los animales y en la planta alta vivían las personas. Y la planta baja era el establo, porque así en invierno los animales emitían calor, el calor asciende y entonces llegaba como estufa a la planta alta. Pero se vivía así 1800 años. Y repentinamente, gracias a la primera revolución industrial, que ya llevamos 4, se desarrolló todo esto. La creatividad nuestra no fue otra cosa. Para bien, para mal, según decir, pero creatividad humana. Surgió, claro. Antonio, como siempre, maravilloso este informe del día de la fecha. Tocamos varios temas, viste que íbamos a hablar, que lo íbamos a concentrar en un solo tema y nos fuimos con 4 o 5 cosas complementarias que han sido muy interesantes, por lo menos para que la gente pueda ir conociendo y teniendo otra visión de la realidad. Los datos precisos, sacando sus propias conclusiones. Claro, como digo yo siempre, claro. Datos precisos, le tiramos números reales, el tema de lo que acontece en cuanto a los kilómetros, que sepan la realidad a la gente, cómo presenciar de pronto fundamentalmente esto que está aconteciendo en estas horas, ¿no? Que ya a partir del 21 lo tenemos ahí y que bueno, no desaprovechen esta oportunidad. Ayer ya lo tenemos. Por eso. El 21 va a ser el día clave. Voy a dar una información en tiempo real. Acá en la ciudad de Buenos Aires, justo en la zona oeste, está lleno de nubes. No se va a poder ver la conjunción de Júpiter y Saturno tan bien como se la vio ayer, Ya estoy viendo las nubes en toda esa zona zona oeste, donde tiene que aparecer Júpiter y Saturno. Pero en otros lados que esté despejado lo van a ver perfectamente. Claro. O sea, hay que estar seguro, hay que estar preparado justamente para presenciar realmente este espectáculo de la naturaleza, del universo, que va a ser maravilloso, Antonio. Lo pueden seguir viendo hasta el máximo de unión, que va a ser el lunes 21. Maravilloso. Después se va expandiendo nuevamente. Bueno, igual estamos el martes, ya estamos con el próximo informe y vamos a ver cómo van desarrollándose los hechos y bueno, ahí vamos a también un poco a hablar un poquito cuál fue la sensación que tuvo la gente, me parece interesante, ¿no? Claro que sí, que nos dejen sus comentarios. Sí, señor. Bueno, un gran abrazo. Luminoso abrazo y hasta el martes 19 horas. Muchas Luminoso gracias. Abrazo. Igualmente para vos. Así compartimos Mundo Paranormal con el doctor Antonio Las Heras a través de toda la red mundial de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica. Hablamos de todo un poco, tocamos varios temas, como siempre lo hace con la eficiencia realmente y la calidad que tiene justamente Antonio para tocar todos estos temas tan interesantes como el que compartimos hoy con ustedes.